Diego Genú, bienvenido. ¿Cómo andas, Mati, querido? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Primer día del segundo semestre de Milei. Arranca Qué por momento. la derecha el genio del fútbol mundial. Qué momento. ¿Qué está arrancando hoy? ¿Qué ves en ese segundo semestre, en esta puerta de entrada, luego de la aprobación de la ley bases, el hito para Milei, y lo que todos esperan que es que, bueno, ahora sí, ahora ya está, ahora es tuya? ¿Qué estás viendo ahí? Mirá, me hiciste acordar a... Quizás estoy mezclando deseo con realidad, pero me hiciste acordar a cuando Macri hablaba del reformismo permanente, ¿no? Sí. Después de haber ganado las elecciones, las legislativas de 2017, Macri decía, empieza una etapa donde ahora no nos para nadie. Sí. Bueno, duró, no sé, un mes como mucho. Obviamente la situación es distinta. Como siempre decimos, en el medio pasó el frente de todos, apareció Milei, que es alguien que representa otra cosa, quizá a nivel global, para otro momento de la Argentina. Pero lo que me imagino ahora y lo que estoy viendo ahora, y me hace acordar ese momento de Macri, es que empieza a haber esto, la ley Hojarascas, una serie de proyectos grandilocuentes del gobierno, que Sturzenegger entra, que no entra, Sí. que ahora vamos a hacer esto, que ahora vamos a hacer lo otro. Y me parece que todo eso es marketing para la tribuna. Después de haber, obviamente, cumplieron con un objetivo importante, el gobierno cumplió con un objetivo importante, tardó casi 7 meses, y es cierto que tiene el camino despejado porque la política quedó subordinada, el Congreso quedó subordinado, la sociedad hasta el momento parece aguanta, la sociedad aguanta, mientras la libertad avanza, la sociedad aguanta, pero me parece que el problema que tiene, y ahí también hay una similitud, una característica similar a la de Macri, es el diseño económico. Otra vez, ¿no? Lo que venimos charlando, lo que se viene discutiendo, lo que se viene hablando, hay que ver hoy cómo reaccionan los agitadores del mercado a lo que anunció Caputo y Bausili, pero evidentemente acá hay algo que no cierra para el mercado, que no cierra para el fondo, ni hablar de que no cierra para una parte importantísima de la sociedad, lo que tiene que ver con la economía real. Sí. Pero la pelea arriba, me parece, es lo que hay que mirar. Le están pidiendo a Milei que devalúe a un ritmo más acelerado. Y Milei se enamoró de la paz de los cementerios. Me parece que ahí está el conflicto, ¿no? A ver, lo que ya se sabe como herramienta en esta nueva etapa, por el viernes a la tarde, ya con los mercados cerrados, hubo anuncio de Caputo y Sí. el presidente del Banco Central, Bausili, hoy se reúnen con los bancos, es más recesión. Sí. Sin salida de cepo y más ajuste, más recesión, ¿no? Sí, me parece que la idea de la emisión cero, por eso otra vez, no es tan antojadizo comparar esto con el macrismo, ¿no? Obviamente que Milei dirá que no, pero los protagonistas son similares y hasta el diccionario es el mismo, ¿no? Está utilizando Bausili y Caputo la idea de la emisión cero. Bueno, ¿qué es emisión cero? Es más recesión, ¿no? Claro. Es profundizar, extremar la recesión. Pero hay... Profundizar, digo, en términos concretos para los que nos están escuchando. El salario real, Sí, va a ser difícil que remonte y Difícil. obviamente no va a recuperar de ninguna manera lo que perdió. más recesión es más cierre de empresas, de pymes, Sí, más desempleo. sí, yo creo que O, sí. o de mínima suspensiones, por una situación laboral complicada. Ya está muy delicado, pero Sí. ¿cuál es el único tema hoy irrenunciable para mí, para Milei? Obviamente el ajuste, pero sobre todo tratar de bajar la inflación. ¿Cómo? Con más recesión. Claro. ¿Por qué lo hace esto Milei? Hay una racionalidad ahí, por ahí cuesta entender, pero cuando uno consulta, habla con economistas, hay algo. Milei se quiere decir que es el tipo que vino a terminar con el problema de la inflación en la Argentina. No importa a qué precio. No importa que sea el precio de una desocupación de 2 dígitos, no importa que cierren empresas, no importa que quede en el camino, que sobren 20 millones, 25 millones de argentinos. Lo que él quiere es terminar con la inflación. Cumplir con el título de uno de sus libros, El fin de la inflación. Exactamente. Nada más. Exactamente. ¿Pero por qué? Sí. ¿Solo por una cuestión de quedar en los libros como el que terminó con la inflación y dejó más de la mitad de la población fuera de ese esquema? No, porque él piensa que ahí hay un link con su popularidad, ¿no? Esto lo ven en los mercados que le están reclamando que devalúen, empiezan a pensar, ¿no será Milei un populista de otro tipo? ¿Por qué? Porque se enamora de una inflación baja, como hubo otros gobiernos que también tuvieron el dólar planchado, pero claro, en otra situación.
podemos decir, el kirchnerismo tuvo el dólar planchado, pero en otra situación Sí. de empleo, de pobreza, ¿no? De salario real. Macri también tuvo el dólar planchado. Sí. Bueno, Milei lo hace como forma de decir, voy a tener la inflación lo más baja que puedo, por eso posterga tarifas, ¿no? Y ahí empieza la contradicción con los mercados. Para un ciudadano común, me parece, para alguien que vive de un ingreso en pesos, es muy difícil ver un político en Milei, es muy difícil ver un populista en Milei, pero los mercados, el fondo, Cavallo, Melconian y López Murphy, que ayer cobraron mal Sí. con todo lo que les dijo Milei, Sí. lo que ven es un tipo que tiene un grado de demagogia, si querés, en tratar de mantener la inflación baja con forceps, ¿no? Con la paz de los cementerios. Parece haber llegado primero la impaciencia del sistema, de los mercados, que de la sociedad, ¿no? Esa famosa tolerancia social de la que tanto hablábamos, cuánto aguanta la sociedad. Finalmente la respuesta llegó antes del mercado. Aguantó menos el mercado. Sí, el mercado siempre es más impaciente. Sí, claro. Juegan, Y tiene cómo jugar. tiene como jugar y juegan a ganar una ventaja en cuestión de segundos, son especialistas en eso. Hay un momento, a veces, no siempre, que se combina Sí. ese escenario y entonces se le acaba la paciencia al mercado, como pasó en 2018. Y tuviste que ir al fondo. Y tuviste que ir al fondo y la sociedad empieza a ver que todo empieza a trastabillar otra vez y que no hay un equilibrio y que hay una inestabilidad. Y es la sociedad la que después te baja el pulgar, ¿no? Aunque los intereses son muy distintos, los de la sociedad argentina con los de los mercados. Pero bueno, hoy Milei piensa que puede desafiar al mercado, entre comillas. El mercado, como me decía alguien que conoce bien, se caga de risa cuando Caputo habla de desafiar al mercado. Lo que está haciendo Caputo cuando no devalúa, cuando le pide al fondo, dame un blindaje otra vez y después voy a ver si devalúo, es desafiar lo que le está pidiendo el mercado o los voceros del mercado. ¿Por qué? Porque Milei piensa que si baja la inflación, su popularidad va a ser eterna. Sí, de hecho, alguien de su equipo de asesores económicos habló este fin de semana y lo describió en términos como metafóricos, como hablan los economistas, que la inflación era la niebla que obstaculizaba todo y que había que parar, tirarse a la banquina, poner balizas, esperar que despeje y ahora sí viene todo lo que supuestamente no está llegando, que es inversiones, crecimiento, proyección, etc. Ahora, al mismo tiempo, el sistema político, para pasar también al segundo semestre más político de Milei, también se empezó como a reorganizar y a reacomodar, y algunos sectores ya directamente a querer formar parte de este nuevo proceso al que le deben ver futuro que por ahí otros no están viendo. Sí, ahí se abrió una nueva etapa para el sistema político también. Hay algunos que quieren seguir la línea Scioli, digamos. De ir sumándose. El peronismo libertario. Sí. Y hay otros, ahí hay que prestarle atención a Macri, que quedó muy disminuido, que está muy debilitado, que quedó muy subordinado, que viene de un fracaso muy estruendoso en el poder. Pero Macri dice, hasta acá llegué. Ahora me tienen que dar mi parte del paquete accionario, ¿no? Claro. Y esto lo hablaba con alguien cercano a Macri, bastante cercano a Macri, hace 2 o 3 días, y me decían, no se cumplió ninguno de los acuerdos. Entonces, Milei llegó a esta etapa porque lo ayudó la oposición de mercado, el colaboracionismo, Sí. Los que salieron del closet, los que piensan como Milei, pero no pudieron hacer lo que Milei está haciendo. Bueno, pero todos esos ahora le quieren empezar a cobrar, desde Macri hasta algunos gobernadores, hasta algunos legisladores. Entonces, hay que ver cómo se reorganiza, depende de todo este mecanismo de relojería que creo que está bastante mal diseñado, pero de qué pasa con la sociedad, qué pasa con el dólar, ¿no? Y así se va a reacomodar la política. Hasta ahora la política, el sistema político, sobre todo los socios menores de Milei, le dieron todo sin recibir nada a cambio. Sí. Porque Milei no les abrió el juego a la mayoría de ellos, recortó las transferencias a las provincias. Sí. Pero por eso digo, hay que mirarlo a Macri y la pelea brutal con Bullrich es una pelea brutal que va a traer más capítulos seguramente, porque Macri dice, basta de regalarnos con Milei. Y Bullrich dice, no existe más el PRO, ya está. ¿Por qué lo remarcas? En tu nota profundizás mucho en esa disputa y en qué le pasa hoy a Macri con esto. ¿Por qué es importante para el futuro inmediato de Milei lo que sucede ahí en la interna del PRO? Yo creo que a Milei no le sobra nada, ¿no? Claro. No le sobra nada. Si viene con el intento de avanzar con nuevos proyectos, ¿qué va a pasar? Incluso Bullrich tiene muchos enemigos en el Congreso, digo, todo el PRO, Macri,
Ritondo, que es su enemigo, acaban de echar al viceministro de Bullrich, que era un hombre de Ritondo, lo echan a la Milei con denuncia, no Sí, es que sí. le dicen no cumplió, sino que robó. Lo echaron y lo mandaron a la oficina anticorrupción. Exactamente. Entonces digo, ahí hay una tensión muy fuerte porque es cómo se reconfigura la derecha, que son los que están en el gobierno. Cómo se reconfigura, hasta qué punto un tipo como Macri, que viene de Calabria, que dicen que no se olvida de algunas cosas, es capaz de entregar lo poco que le queda, ¿no? Para ayudarlo a Milei si Milei no lo considera. Entonces ahí hubo algunas reuniones de Santiago Caputo con Macri, de Milei con Macri, le están planteando, dame un pedazo del gobierno, dame de alguna manera, compensame lo que yo te di. Bueno, ahí hay un ruido, porque es interesante, porque si a Milei no le va bien, y ahora empieza la etapa donde él tiene que mostrar resultados, como se está diciendo, y coincido con ese análisis de se acabaron las excusas, bueno, si a Milei no le va bien, Macri va a empezar a pensar hasta dónde lo acompaña, los gobernadores van a empezar a pensar hasta dónde lo acompaña. Obviamente, si le va bien, que parece muy difícil con este esquema de recesión extrema, ¿no? Parece muy difícil que le vaya bien, salvo que la sociedad argentina sea una sociedad que solamente esté mirando la cuestión de la inflación. Claro, claro. Y ya no le importa el desempleo, no le importa la pobreza, no le importa la desigualdad. Porque que le vaya bien hoy a Milei es eso, es que no se dispare de vuelta la inflación. Es casi la única variable y el equilibrio fiscal y demás en la que podría sostener cierta presentación de que esto es un éxito. Ahora dicen todas las consultoras del mercado, la inflación va a ser un poco más alta, la que viene en junio. Por eso volvieron a patear tarifas. Por eso vuelven a patear tarifas, porque Milei se enamoró de la paz de los cementerios, como digo, se enamoró de una inflación lo más baja posible, pero yo pienso que en el fondo también sabe que está parado en una cornisa, o sea, que el equilibrio por el que está transitando es muy delgado. Claro. Entonces, ¿qué es lo único que conecta a Milei, si querés, con esa sociedad que viene padeciendo el ajuste desde hace 6, 7 meses, que viene padeciendo la transferencia de ingresos, que se quedó sin laburo en muchos casos, se le acabaron las changas, o tiene que laburar el triple? Bueno, ¿qué es lo único que conecta? Con lo único que Milei puede dejar la cátedra y hablarle al tipo común es con la baja de la inflación. Entonces, por eso posterga tarifas, pero por eso no se puede desligar eso de la presión del mercado, porque en un momento aguantás hasta que no aguantás más. También Massa aguantó la devaluación hasta que no pudo aguantar más. Macri también hasta que todo se fue a la mierda. Entonces digo... sí, porque además ahí no hay relato. Ahí el mercado suma. Sí. Saca cuenta. Este no llega, a este le faltan dólares, necesita devaluar y punto. Digamos, no es una cuestión más de percepción social de las cosas. Ahí es finanzas, números, te cierra o no te cierra. Y el apriete a veces de sectores que como el Fondo Monetario Internacional o los que están presionando por una devaluación, claramente no piensan en la estabilidad diaria de las personas que habitan esa tierra. Defienden la suya. Defienden la suya, claro. La semana pasada hubo un informe de un banco de inversión muy famoso, Barclays, con sede en Nueva York, con sede en Londres, que decía: Milei no quiere salir del cepo, Milei no quiere devaluar, Milei no quiere cumplir con el fondo. ¿Y qué recomendaba cuando decía todo eso? Bueno, dejen los bonos argentinos, despréndanse de todos los activos argentinos, váyanse a otro país de América Latina. Claro. Bueno, ¿eso qué hace? Dispara el riesgo país, fomenta la inestabilidad, ¿no? Eso es Wall Street puro. Está diciendo, Milei está en la suya. No es ya el tipo que pensábamos que iba a ser, porque iba a ir a fondo con una devaluación más profunda, para terminar. Digo, acá Milei no acumula reservas. Se termina la temporada de cosecha gruesa, se termina la temporada más alta de liquidación de dólares del campo, y Milei no junta dólares. ¿Por qué? Digo, todo esto, que lo conocen mejor un economista, obviamente, que lo que podemos explicar nosotros, pero sí es interesante verlo como que hay un ruido muy fuerte. ¿Cómo se resuelve ese ruido históricamente en la Argentina? Con más inestabilidad, con gobiernos que pasan y actores del mercado que ganan. No, y por cierto, Milei arranca entonces su segundo semestre con ruido en su cancha. En la cancha que juega. ¿No? Los mercados, las finanzas, traders y demás. Distinto sería si el ruido, como hasta ahora, él se lo podía adjudicar a la casta política, al Congreso, al kirchnerismo, al peronismo. Ya no los puede culpar. Que el peronismo de pedo hoy se junta para homenajear a Perón y no mucho más que eso. Entonces, no tiene a quién culpar, las responsabilidades son de él. Y en su terreno, en el terreno que juega, ¿no? Sí, eso quedó claro después de la ley base, ¿no? Que
con el artículo 81, con la discusión, con bienes personales, con ganancias. Está todo el diseño en gran medida, obviamente se dio mucho en el camino. Sí, pero tiene lo que quería. Tiene lo que quería, no tiene más excusa. Por eso es interesante ver lo que ayer dijo Milei otra vez, que es contra López Murphy, contra Melconian, el fracasado de López Murphy, Sí. que duró 10 días. Bueno, ¿qué se desprende de eso? Obviamente Milei es un tipo impredecible y un día puede decir una cosa y otro día otra, pero lo que se desprende es que su batalla es con esos tipos que son los voceros históricos del mercado. El otro día yo lo escuchaba a López Murphy en Diputados y era el fondo hablando, era Claro. Rodrigo Valdés con Claro. bigote, no sé, o sea, Son voceros de esos sectores. son voceros de esos sectores que le están reclamando y por eso Milei hay un ruido. Y también esto es inédito, es una experiencia inédita. Yo también consultaba el otro día. ¿Hay experiencia de un tipo que por derecha, que representa lo que representa Milei, se pelee con el fondo a fondo? Bueno, Cavallo en algún momento lo hizo, Sí. ¿no? Entonces, hay que ver cómo le va en esa pelea, porque no tiene la fortaleza para aguantar una pelea con el fondo, porque ahora vienen vencimientos de la deuda que renegoció Guzmán, porque hay que pagarle a los bonistas. Entonces, tenemos una deuda que está creciendo y mucho con este gobierno. Entonces, Milei grita con un 4 de copa, ¿no? Claro. O sea, ¿con qué está gritando al fondo? ¿Con qué está desafiando a los mercados? No, y además si devalúa o si, digamos, cede a esa presión de los mercados, no es un game over porque nunca es un game over del todo, pero la propia Libertad Avanza entiende, supongo, el oficialismo entiende que hoy devaluar y disparar de vuelta los precios y en una sociedad ya recontracastigada, con más de la mitad bajo la línea de la pobreza, sería una situación social bastante compleja, ¿no? Sí, sí, sí. Después hay otra cuestión también. Digo, devaluar otra vez en este escenario, ya habiendo duplicado la indigencia. Sí, sí, no, es una locura, es una locura, pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿para qué devaluaste 120 si después ibas a pisar el dólar? O sea, Claro. yo no lo entiendo, hay algunos economistas Sí. liberales que lo defienden a eso, pero bueno, fue un saque, un mazazo a la mayor parte de la población, una devaluación de 120%, licuó los ingresos, devastó los salarios, Un costo altísimo aumentó la pobreza para después plancharlo. y está de vuelta donde estaba. Y está otra vez como el juego de la boca. Entonces ahí hay una cuestión que no está saldada y en el medio, por eso digo, la recesión es desempleo. Sí. La recesión es pérdida de puestos de trabajo, es destrucción de empleo, es aumento de la desigualdad, es locales que están cerrados, es empresas que empiezan a cerrar, a locales que están vacíos. Entonces, no sé qué espera Milei. Yo por eso decía una Argentina zombie. Es como que Milei espera que la Argentina no reaccione nunca, ¿no? Que aguante con el consuelo, si querés, de la inflación más baja. Que es cierto, es un problema estructural de la Argentina que no es fácil de resolver, pero ¿a qué costo lo resolvés? Bueno, pareciera que el gobierno no le importa el costo de bajar la inflación. Entonces, está obviamente poniendo a prueba la paciencia social porque te estás quedando con cada vez más gente afuera del sistema y está al mismo tiempo desafiando a algunos actores de poder que son sus aliados naturales. Entonces, hay que ver cómo le va en esta película. Se lo ve muy lanzado a pelearse con los economistas que representan la postura del fondo. Este es el segundo semestre. Arranca picante el segundo semestre de Milei, entonces. Arranca muy picante. Si querés con la política a un costado, porque ya no las puede culpar. Le votaron lo que quería. Sí, también ordenada. Ordenada o sin capacidad de daño, en Sí. términos políticos, ¿no? Disciplinada. Disciplinada. Sí. Disciplinada o tratando de encontrarse todavía. Con la sociedad aguantando, Sí. con expectativa, pero bueno, ¿cuánto tiempo se puede esperar, no? Ahora que empieza a jugar Milei y su partido, que en realidad su partido empezó el 10 de diciembre, pero hasta ahora tenía excusas, ahora se le acaban las excusas. Está claro. Es un camino muy, muy sensible, es un campo minado para él mismo, pero bueno, sabemos que el presidente vive como en otra galaxia, ¿no? Que es difícil de Sí. entender. Él dice que los otros viven en Narnia, lo dijo ayer. Sí. Él no, los que están en Narnia son los otros. Se lo dice, por ejemplo, a López Murphy, ¿no? A López Murphy, 10 Melconian, días, todo el vos sí. duraste 10 días, vos sos un fracasado. Claro. Por eso digo, ¿cuáles son los dos elementos que vos podés decir? Bueno, ahí hay algo de Milei que lo diferencia de, si querés, de la derecha tradicional. No quiere la inflación porque es el único vínculo con la adhesión popular Sí. de las encuestas y no quiere salir del cepo. Tan demonizado el cepo, no prende fuego el Banco Central y no sale del cepo porque sabe que si sale, elimina los controles de capitales,
esto no se sabe dónde termina, el dólar no se sabe dónde termina, la situación social no se sabe dónde termina. Diego Genud, es Genud finalmente. Sí. Yo te había interpretación libre. Toda una vida te había pampeanizado el apellido, te decía Genud, y es Genud, Diego Genud. Bueno, gracias. Gracias, Mati. Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza. Re 107.3 Re FM.